En una sociedad donde las apariencias pueden engañar y los prejuicios siguen marcando diferencias, una joven mujer se enfrenta a la humillación constante de su suegra, quien la menosprecia por su origen humilde. Lo que esta familia no sabe es que detrás de esa fachada sencilla se esconde una de las herederas más poderosas del país. Una historia de venganza silenciosa, donde la paciencia y la inteligencia se convierten en las armas más letales. Prepárate para descubrir cómo los roles pueden invertirse de la manera más inesperada y cómo la justicia llega cuando menos se espera. Una lección sobre respeto, humildad y las consecuencias de juzgar a las personas por su apariencia. Sofía caminaba por las calles empedradas de Medellín, sosteniendo firmemente la correa de su pequeño morral de tela desgastada. Sus zapatos de cuero sintético hacían eco contra las piedras mientras se dirigía hacia la casa de su esposo Alejandro. Habían pasado 3 meses desde su matrimonio, y cada día se había convertido en una batalla silenciosa contra los desprecios de su suegra, Esperanza Morales. La casa de los Morales se alzaba imponente en el barrio El Poblado, con sus muros blancos y su jardín perfectamente cuidado. Alejandro provenía de una familia de clase media que se las daba de acomodada, aunque en realidad vivían de las apariencias y los créditos bancarios. Su padre trabajaba como supervisor en una fábrica textil, y su madre se dedicaba a mantener la imagen familiar, presumiendo ante las vecinas de un estatus que apenas podían sostener. Cuando Sofía conoció a Alejandro en la universidad, se enamoró perdidamente de su carisma y su forma de hacerla reír. Él estudiaba administración de empresas con una beca parcial, mientras que ella cursaba literatura con una beca completa que había conseguido por sus excelentes calificaciones. Nunca le contó sobre su verdadero origen. Era la única heredera de uno de los imperios empresariales más grandes de Colombia, construido por su difunto abuelo, don Ricardo Vázquez. Sus padres habían decidido mantener en secreto su identidad hasta que cumpliera los 25 años, como parte de un plan para que creciera con valores sólidos y no se corrompiera por la riqueza. Vivía en un apartamento modesto, trabajaba medio tiempo en una librería del centro y vestía ropa sencilla que compraba en almacenes populares. Todo era parte de una cuidadosa estrategia familiar para forjar su carácter. Al llegar a la casa, Sofía respiró profundamente antes de tocar el timbre. Esperanza abrió la puerta con su habitual expresión de disgusto, mirándola de arriba a abajo como si fuera una intrusa en su propio hogar. «Llegas tarde», le espetó sin siquiera saludarla. «Alejandro ya se fue a trabajar. Pensé que al menos tendrías la decencia de llegar temprano para ayudar con los quehaceres». Sofía sonrió con paciencia. «Buenos días, señora Esperanza. Disculpe el retraso, tuve que terminar algunos pendientes en la librería». «Esa librería de mala muerte», murmuró Esperanza mientras caminaba hacia la cocina. «No entiendo qué vio mi hijo en ti. Con tantas muchachas de buena familia que lo pretendían, tuvo que elegir a alguien como tú». La cocina estaba en completo desorden. Los platos del desayuno se amontonaban en el fregadero junto con los de la cena de la noche anterior. Ollas grasientas descansaban sobre la estufa y migajas se esparcían por toda la mesa. Era evidente que Esperanza había dejado todo sucio a propósito, esperando que Sofía se hiciera cargo. «Bueno, ya que estás aquí, puedes empezar por lavar toda esta vajilla», ordenó Esperanza, señalando hacia el desastre. «Es tu lugar como nuera de esta casa. Nosotras, las mujeres de la familia Morales, sabemos mantener un hogar impecable». Sofía observó la montaña de platos sucios sin inmutarse. En su mente, calculaba cada humillación, cada desprecio, archivándolos cuidadosamente para el momento adecuado. Sus manos, acostumbradas a las páginas delicadas de los libros antiguos, se sumergieron en el agua jabonosa mientras Esperanza continuaba con sus comentarios hirientes. «Mi comadre Lucía me preguntó ayer por qué Alejandro no se casó con su hija Patricia. Ella sí que es una señorita de sociedad, con educación refinada y modales apropiados, no como otras que aparecen de la nada, sin familia conocida ni abolengo». Durante las siguientes 2 horas, Sofía lavó, secó y organizó cada utensilio mientras escuchaba el monólogo despectivo de su suegra. Esperanza aprovechaba cada momento para recordarle su inferior posición social, sus orígenes humildes y su supuesta falta de clase para pertenecer a la familia Morales.
Cuando Alejandro regresó del trabajo esa tarde, encontró a Sofía preparando la cena bajo la atenta supervisión de su madre. No notó las miradas cargadas de veneno que Esperanza le dirigía a su esposa, ni se percató del cansancio en los ojos de Sofía después de un día completo de trabajo doméstico no remunerado. «¿Cómo te fue en el trabajo, mi amor?», preguntó Sofía con genuino interés, secándose las manos en el delantal que Esperanza había insistido que usara. «Muy bien, aunque el jefe está presionando mucho últimamente. La empresa está pasando por dificultades financieras», respondió Alejandro mientras se servía un vaso de agua. «Por cierto, mamá, ¿podrías prestarme algo de dinero? Necesito pagar el alquiler de nuestro apartamento y este mes se me complicaron las cuentas». Esperanza frunció el ceño. «Mijo, ya te ayudé el mes pasado y el anterior. No puedo seguir manteniéndote. Además, ahora que tienes esposa, ella debería contribuir más a los gastos del hogar». Los días siguientes transcurrieron siguiendo el mismo patrón degradante. Sofía llegaba cada mañana a casa de los Morales, donde Esperanza la recibía con nuevas tareas domésticas y comentarios cada vez más crueles. La limpieza de baños, el lavado de ropa, la preparación de comidas elaboradas, todo mientras soportaba sermones sobre su supuesta inadecuación para la familia. Las humillaciones alcanzaron su punto máximo durante una cena familiar a la que asistieron varios parientes de Alejandro. Esperanza había invitado a sus hermanas y cuñadas, todas ansiosas por conocer a la nueva nuera. Sofía había preparado una cena de 3 platos, trabajando desde las 5 de la mañana para que todo estuviera perfecto. «Sofía, sirve más vino a las señoras y no olvides recoger los platos del primer plato antes de traer el segundo», ordenó Esperanza en voz alta, asegurándose de que todos los invitados escucharan que trataba a su nuera como a una empleada doméstica. Durante toda la velada, Sofía sirvió, recogió y atendió a los invitados, mientras los demás disfrutaban de la conversación y la comida que ella había preparado. Nadie la invitó a sentarse a la mesa, y cuando finalmente todos se retiraron al salón para el café, Esperanza la mantuvo en la cocina lavando la montaña de platos sucios. «Es mejor que te quedes aquí, querida», le dijo con falsa dulzura. «Las conversaciones de adultos no son para ti. Además, alguien tiene que limpiar todo este desorden». Esa noche, mientras Sofía fregaba incansablemente, escuchó las conversaciones que llegaban desde el salón. Las hermanas de Esperanza comentaban entre susurros sobre la pobre elección de Alejandro y cómo era una lástima que hubiera bajado de categoría al casarse con alguien tan simple. Era la gota que colmó el vaso. Sofía había soportado 3 meses de humillaciones constantes, manteniéndose fiel a la promesa que le había hecho a sus padres de vivir una vida normal hasta cumplir los 25. Pero faltaban apenas 2 semanas para su cumpleaños, y decidió que era momento de acelerar los planes. Al día siguiente, mientras Esperanza salía de compras, Sofía tomó su teléfono celular y marcó un número que tenía memorizado desde la adolescencia, la voz familiar de su padre adoptivo, el albacea de la fortuna familiar, contestó al segundo timbre. «Don Ricardo, soy Sofía. Creo que ha llegado el momento de adelantar el plan. No puedo esperar 2 semanas más». «¿Estás segura, hija? Una vez que demos este paso no habrá vuelta atrás. Tu vida cambiará para siempre». «Estoy completamente segura. Prepare todo para el lunes próximo. Y don Ricardo, quiero que sea en grande». El fin de semana transcurrió con normalidad aparente. Sofía continuó con sus rutinas, lavando platos y soportando los desprecios de Esperanza, pero ahora con una sonrisa diferente en sus labios. Era la sonrisa de quien sabe que la justicia está a punto de llegar. El lunes por la mañana, Sofía se despertó más temprano que de costumbre. Se duchó, se peinó cuidadosamente y eligió su vestido más sencillo, un diseño azul marino que había comprado en un almacén de cadena. Desayunó tranquilamente en su pequeño apartamento mientras revisaba los mensajes que habían llegado a su teléfono durante la madrugada. «Todo listo para las 10:00 am», decía el mensaje de don Ricardo. «Los representantes legales están en posición y la prensa ha sido notificada según sus instrucciones». A las 9:30, Sofía caminó hacia la casa de los Morales por última vez como la nuera humilde y sufrida. Esperanza la recibió con su actitud habitual, señalándole una nueva montaña de platos sucios
que había acumulado durante el fin de semana. Espero que tengas energía hoy, porque hay mucho trabajo acumulado. Además, viene mi hermana Carmen a almorzar, así que necesito que prepares algo especial. Y por favor, trata de verte más presentable. Ayer Patricia comentó que pareces más una empleada que una nuera. Sofía sonrió serenamente. Por supuesto, señora Esperanza, pero antes me gustaría hablar con usted y con Alejandro. ¿Podría llamarlo? Es algo muy importante. ¿Importante? ¿Qué puede ser tan importante que no pueda esperar? Los platos no se van a lavar solos. En ese momento, el timbre de la puerta sonó con insistencia. Esperanza frunció el ceño, molesta por la interrupción, y caminó hacia la entrada. Al abrir, se encontró con 3 hombres elegantemente vestidos en trajes oscuros, portando portafolios de cuero y identificaciones corporativas. Buenos días, señora. Somos representantes del Grupo Empresarial Vázquez. Venimos a buscar a la señorita Sofía Vázquez Herrera. ¿Se encuentra ella aquí? Esperanza miró confundida hacia la cocina, donde Sofía continuaba tranquilamente secándose las manos con el delantal. ¿Sofía? Pero, ¿qué quieren con mi nuera? Debe haber un error. No hay ningún error, señora. La señorita Vázquez es la heredera universal del imperio empresarial más grande de Colombia. Hoy cumple 25 años y oficialmente toma control de todas las operaciones comerciales. El delantal cayó al suelo mientras Sofía caminaba hacia el grupo de hombres con una elegancia que Esperanza nunca había notado antes. Su postura cambió, su mirada se tornó firme y autoritaria, y por primera vez en meses habló con la voz de quien está acostumbrada a ser obedecida. Caballeros, gracias por venir. Esperanza, me gustaría presentarle a los directivos de Tecnologías Veridiana S.L., SEA Manufacturas Celestino y Asociados, Industrias Esperanza Dorada y otras 14 empresas que forman parte de mi conglomerado empresarial. Esperanza retrocedió, tamaleándose, con la boca abierta y los ojos desorbitados. ¿Tu conglomerado? ¿De qué estás hablando? De los 3.000 millones de dólares que acabo de heredar oficialmente, señora Morales, de las empresas que dan empleo a más de 50.000 personas en toda Colombia, de la fortuna que he mantenido en secreto durante estos meses mientras usted me hacía lavar sus platos sucios. En ese momento, Alejandro llegó corriendo desde su trabajo, alertado por una llamada telefónica de un vecino que había visto las camionetas corporativas y los camarógrafos de noticias que comenzaban a reunirse frente a la casa. ¿Qué está pasando aquí? Sofía, ¿quiénes son estos señores? Uno de los ejecutivos se adelantó con un portafolio abierto. Señor Alejandro Morales, permítame informarle que su esposa, Sofía Vázquez Herrera, es desde hoy la presidenta ejecutiva y propietaria absoluta del Grupo Empresarial Vázquez, con activos valorados en 3.200 millones de dólares y presencia comercial en 12 países de América Latina. Alejandro se dejó caer en el sofá más cercano, incapaz de procesar la información. Durante meses había estado casado con una de las mujeres más ricas del continente, sin saberlo. Sofía caminó hacia Esperanza, quien permanecía paralizada junto a la puerta. Durante 3 meses, señora Morales, usted me humilló, me menospreció y me trató como a una sirvienta. Me dijo que no tenía clase, que no conocía mi lugar, que había rebajado a su hijo al casarse conmigo. Yo no sabía... Sofía, perdóname, yo... No he terminado, interrumpió Sofía con autoridad. Usted me hizo lavar montañas de platos, mientras me explicaba que las mujeres de clase como usted nunca harían ese tipo de trabajo. Me sirvió como empleada doméstica frente a sus invitadas, asegurándose de humillarme públicamente. Los ejecutivos observaban en silencio mientras Sofía continuaba con su revelación. Las cámaras de televisión habían comenzado a grabar desde la calle, captando el momento histórico de la heredera más joven de Colombia, reclamando su lugar en el mundo empresarial. Señora Esperanza, quiero que sepa que su esposo trabajaba hasta ayer como supervisor en Textiles Brisa Marina, una de mis empresas. Digo trabajaba porque esta mañana fue despedido por malversación de fondos menores. Nada grave, pero suficiente para justificar su desvinculación. Esperanza se desplomó en una silla, comprendiendo las implicaciones de las palabras de Sofía. En cuanto a su hijo, mi querido esposo Alejandro, él trabajaba en Soluciones Mariposa Azul,
otra de mis compañías. También fue desvinculado esta mañana, no por mala conducta, sino porque he decidido transferirlo a nuestra sede en España. Será una excelente oportunidad de crecimiento profesional. ¿España?, murmuró Alejandro, aún en shock. Sí, mi amor. Allí podrás especializarte en comercio internacional mientras yo manejo los negocios desde Medellín. Será una separación temporal, por supuesto, hasta que decidas si prefieres el éxito profesional independiente o regresar a vivir como el esposo de una de las mujeres más poderosas del país. Sofía se dirigió hacia la puerta, seguida por sus ejecutivos. Antes de salir, se volvió hacia Esperanza una última vez. Por cierto, señora Morales, esta casa donde viven está hipotecada con servicios cielo nocturno, que también forma parte de mi grupo empresarial. Los pagos están atrasados desde hace 3 meses. Tenían hasta hoy para ponerse al día. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Esperanza con voz temblorosa. Ahora van a tener que buscar un lugar más modesto para vivir, algo acorde con sus ingresos reales, no con las apariencias que intentaban mantener a costa de los préstamos bancarios. Sofía hizo una pausa, disfrutando del momento. Pero no soy una persona vengativa, señora Esperanza. He decidido comprarle una casa pequeña pero digna en un barrio de clase media real. Allí podrá reflexionar sobre el verdadero significado del respeto y la humildad. ¿Por qué haces esto? Después de todo lo que te hice, porque usted me enseñó una lección muy valiosa sobre cómo no tratar a las personas. Me mostró la importancia de no juzgar por las apariencias y me ayudó a valorar aún más la educación que mis padres me dieron sobre la humildad y el trabajo honesto. Los reporteros se acercaron cuando Sofía salió de la casa, pero ella los detuvo con un gesto elegante. Señores de la prensa, mañana ofreceremos una conferencia completa sobre los planes del Grupo Empresarial Vázquez. Por ahora, solo puedo adelantar que crearemos 10.000 nuevos empleos en los próximos 2 años y estableceremos un fondo de becas universitarias para estudiantes de escasos recursos. Una de las reporteras gritó una pregunta. Señorita Vázquez, ¿es cierto que mantuvo su identidad en secreto durante su matrimonio? Así es. Fue parte de mi educación personal. Quería asegurarme de que las personas que me rodearan lo hicieran por quien soy como persona, no por mi cuenta bancaria. ¿Y qué opina de las reacciones de su familia política? Sofía sonrió con elegancia. Que cada persona cosecha lo que siembra. Quienes siembran respeto y humildad cosechan lo mismo. Quienes siembran humillaciones y desprecios, bueno, ya han visto el resultado. Dentro de la casa, Esperanza lloraba en silencio mientras Alejandro intentaba procesar todo lo ocurrido. En pocas horas, habían pasado de ser una familia de clase media que se daba aires de grandeza, a convertirse en personas que dependían de la generosidad de la mujer a quien habían menospreciado durante meses. ¿Qué vamos a hacer ahora?, murmuró Esperanza. Ahora vamos a aprender a vivir con dignidad real, mamá. Sin apariencias, sin deudas, sin humillar a nadie. Quizás sea la mejor lección que nos han dado en la vida. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad mediática. La historia de la heredera humilde que soportó humillaciones mientras preparaba su ascenso al poder empresarial cautivó a todo el país. Sofía se convirtió en un símbolo de fortaleza femenina y justicia poética, mientras que las ventas de las empresas del grupo se dispararon gracias a la publicidad positiva. Esperanza y su esposo se mudaron a la casa que Sofía había comprado para ellos, una construcción modesta pero cómoda, en un barrio de clase media real, sin las pretensiones ni las deudas de su anterior residencia. Por primera vez en años, vivían dentro de sus posibilidades económicas reales. La transformación más notable fue la de Esperanza misma. Despojada de sus aires de superioridad y enfrentada a la realidad de su nueva situación, comenzó a reflexionar sobre años de comportamiento despectivo hacia personas que consideraba inferiores. La empleada doméstica que había tenido durante años recibió una llamada inesperada. Esperanza pidió disculpas por el trato que le había dado y le ofreció ayuda económica para que su hija pudiera estudiar en la universidad. Señora Esperanza, le dijo la empleada, nunca pensé que escucharía estas palabras de usted. Acepto sus disculpas y espero que haya aprendido que todas las personas merecemos respeto, sin importar nuestro trabajo o posición social. Alejandro enfrentó una decisión difícil.
Podía aceptar el puesto en España y construir su carrera de manera independiente, o regresar a Colombia para intentar reconstruir su matrimonio con una mujer que ahora era infinitamente más poderosa que él. Después de varias conversaciones honestas con Sofía, decidió tomar el trabajo en España. «Necesito demostrarme a mí mismo que puedo ser exitoso por mis propios méritos», le explicó durante su última conversación telefónica. «No quiero ser conocido siempre como el esposo de Sofía Vázquez. Quiero que si regresamos a estar juntos, sea porque somos dos personas completas que eligen estar juntas, no por dependencia económica o social». Sofía respetó su decisión. «Te amo, Alejandro, pero tienes razón. Ambos necesitamos crecer como individuos. Si nuestro amor es real, resistirá esta prueba». 6 meses después de la revelación, Sofía había transformado completamente el grupo empresarial. Implementó políticas de equidad de género, aumentó los salarios base en un 30% y estableció programas de capacitación para empleados de todos los niveles. Su lema corporativo se convirtió en «El respeto no se compra, se gana con acciones». En una entrevista televisiva, le preguntaron sobre su experiencia con su ex-suegra. «Esperanza Morales me enseñó una de las lecciones más valiosas de mi vida», respondió Sofía. «Me mostró cómo el clasismo y los prejuicios pueden cegar a las personas hasta el punto de humillar a quienes podrían ser sus mayores aliados, pero también me enseñó sobre el poder del perdón y la segunda oportunidad». ¿Mantiene contacto con ella? «Esporádicamente. Me da mucho gusto saber que ahora trabaja como voluntaria en un comedor comunitario, ayudando a familias necesitadas. Ha descubierto la satisfacción de servir a otros sin esperar nada a cambio». La transformación de Esperanza había sido gradual, pero profunda. Al principio, la mudanza y la pérdida de estatus social la habían sumido en una depresión profunda. Pero poco a poco, comenzó a salir de su casa y conocer a sus nuevos vecinos, personas trabajadoras, honestas, que la recibieron sin prejuicios a pesar de conocer su historia. Una tarde, mientras caminaba por su nuevo barrio, vio a una anciana cargando pesadas bolsas del mercado. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a ayudarla. La anciana la miró con sorpresa, pero aceptó la ayuda agradecida. «¿No es usted la señora que salió en las noticias? ¿La suegra de la millonaria?». Esperanza se sonrojó. «Sí, soy yo, y no estoy muy orgullosa de cómo me comporté. Mija, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Mi nombre es Rosa, y vivo sola aquí cerca. Si alguna vez necesita compañía o quiere conversar, mi puerta siempre está abierta». Esa conversación marcó el inicio de una amistad que cambió la perspectiva de Esperanza sobre la comunidad y el valor real de las personas. Rosa la invitó a participar en las actividades del comedor comunitario del barrio, donde servían almuerzos gratuitos a familias de escasos recursos. Al principio, Esperanza se sintió incómoda sirviendo comida a personas que, en su vida anterior, habría considerado inferiores. Pero gradualmente, comenzó a escuchar sus historias. Madres solteras trabajando 3 empleos para mantener a sus hijos, ancianos abandonados por sus familias, jóvenes estudiantes que trabajaban de día y estudiaban de noche. «Señora Esperanza», le dijo un día María, una madre soltera que llegaba todos los martes con sus 3 hijos pequeños, «muchas gracias por la comida, pero sobre todo por tratarnos con tanto respeto. Hay lugares donde nos dan comida, pero nos hacen sentir como pordioseros. Aquí nos sentimos como personas dignas». Esas palabras impactaron profundamente a Esperanza. Por primera vez en su vida, entendió que el respeto verdadero no tenía nada que ver con el dinero o la posición social, sino con reconocer la dignidad inherente de cada ser humano. Un año después de los eventos que cambiaron su vida, Esperanza recibió una invitación inesperada. Sofía la invitaba a la inauguración de un nuevo centro educativo que el Grupo Empresarial Vázquez había construido en uno de los barrios más necesitados de Medellín. «¿Por qué me invitas?», le preguntó Esperanza durante una llamada telefónica. «Porque usted ha demostrado un cambio genuino, señora Esperanza. He sabido de su trabajo en el comedor comunitario, de cómo ayuda a sus vecinos, de su transformación personal. Quiero que vea que el poder y el dinero pueden usarse para construir, no para humillar». El día de la inauguración,
Esperanza llegó vestida sencillamente, acompañada por varios de sus amigos del barrio. Observó con asombro las modernas instalaciones del centro educativo, aulas equipadas con tecnología de última generación, biblioteca, laboratorios, espacios deportivos y comedores donde los estudiantes recibirían alimentación gratuita. Durante su discurso, Sofía mencionó las lecciones que había aprendido sobre la importancia del respeto y la humildad. Este centro educativo lleva el nombre de Esperanza Nueva, en honor a todas las personas que han tenido el valor de cambiar, de crecer, de convertirse en mejores versiones de sí mismas. Esperanza comprendió el mensaje implícito y sintió una emoción profunda. No solo había sido perdonada, sino que su proceso de transformación había inspirado algo positivo y duradero. Después de la ceremonia, Sofía se acercó a su ex-suegra. «Señora Esperanza, tengo una propuesta para usted. Estamos buscando una coordinadora para los programas de voluntariado del centro educativo. Alguien que entienda la importancia del servicio comunitario y que pueda inspirar a otros a participar. ¿Le interesaría? ¿Yo? ¿Después de todo lo que le hice? Precisamente por eso. Usted ha demostrado que las personas pueden cambiar genuinamente. Su historia puede inspirar a otros que también necesiten una segunda oportunidad». 3 meses después, Esperanza comenzó a trabajar en el centro educativo. Su labor consistía en coordinar actividades de voluntariado, organizar campañas de donación y motivar a las familias acomodadas del sector a participar en programas de responsabilidad social. Su experiencia personal se convirtió en su herramienta más poderosa. Cuando visitaba empresas o familias pudientes para solicitar apoyo, compartía su propia historia de transformación. «Yo fui una de esas personas que juzgaba a otros por su apariencia y posición económica», les decía. «Creía que tener dinero me hacía superior, pero la vida me enseñó que la verdadera superioridad está en servir a otros, en reconocer la dignidad de cada persona sin importar su situación». Sus presentaciones eran impactantes porque eran auténticas. Las personas podían ver en sus ojos la sinceridad de su arrepentimiento y la genuinidad de su cambio. 1 año después, el centro educativo Esperanza Nueva se había convertido en un modelo de excelencia académica y compromiso social. Los estudiantes no solo recibían educación de calidad, sino que también participaban en programas de liderazgo comunitario y servicio social. Esperanza había encontrado su verdadera vocación. Ya no necesitaba aparentar superioridad porque había descubierto la satisfacción profunda de servir a otros. Sus días estaban llenos de propósito. Coordinaba programas de alimentación, organizaba actividades extracurriculares y acompañaba a familias en situación de vulnerabilidad. «Señora Esperanza», le dijo un día Sofía durante una de sus visitas al centro, «¿se arrepiente de cómo fueron las cosas?». Esperanza reflexionó cuidadosamente antes de responder. «Me arrepiento profundamente de haberla lastimado a usted y de haber vivido tantos años con prejuicios y resentimientos, pero no me arrepiento de que todo haya pasado, porque me llevó a descubrir quién realmente quiero ser y quién quiere ser. Alguien que construye puentes en lugar de muros, alguien que ve posibilidades en lugar de limitaciones, alguien que sirve en lugar de ser servida». La conversación fue interrumpida por un grupo de niños que corrían hacia ellas, gritando emocionados sobre un proyecto de ciencias que habían completado. Esperanza se arrodilló para estar a su altura y escuchó con atención genuina sus explicaciones entusiastas. Sofía observó la escena con una sonrisa. La mujer que una vez la había humillado por lavar platos, ahora se deleitaba ayudando a niños de escasos recursos a alcanzar sus sueños educativos. Mientras tanto, Alejandro había prosperado en España. Su trabajo en el comercio internacional le había dado una perspectiva global y había desarrollado habilidades que nunca imaginó poseer. Después de 2 años, había sido promovido a director regional y había establecido acuerdos comerciales importantes para la empresa. Pero más importante que su éxito profesional era su crecimiento personal. La distancia le había permitido reflexionar sobre su matrimonio, sobre los prejuicios inconscientes que había heredado de su familia y sobre el tipo de hombre que quería ser. Una noche, mientras revisaba informes comerciales en su apartamento de Madrid, recibió una llamada inesperada de su madre.
Alejandro, quería contarte algo importante, le dijo Esperanza con una voz diferente, más serena de lo que él recordaba. Hoy cumplí 2 años trabajando en el centro educativo que Sofía construyó. Y quiero pedirte perdón. ¿Perdón por qué, mamá? Por haberte criado con los mismos prejuicios que yo tenía, por enseñarte que el valor de las personas se mide por su cuenta bancaria o su apellido, por no haberte preparado para valorar a una mujer extraordinaria como Sofía por quien realmente era. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Durante 2 años había estado reflexionando sobre esos mismos temas, y escuchar a su madre reconocerlos le produjo una profunda emoción. Mamá, todos estuvimos ciegos. Yo también fallé como esposo al no defender a Sofía cuando era necesario. Hijo, quiero que sepas que Sofía no solo me dio una segunda oportunidad, sino que me ayudó a encontrar el propósito real de mi vida. Ahora entiendo que las personas más valiosas que he conocido son aquellas que sirven a otros sin esperar nada a cambio. Esa conversación marcó un punto de inflexión para Alejandro. Al día siguiente, solicitó una reunión con su supervisor para discutir la posibilidad de regresar a Colombia. He aprendido mucho aquí, y estoy agradecido por la oportunidad, le explicó. Pero creo que es momento de aplicar ese conocimiento en mi país natal, y tal vez intentar reconstruir una relación que nunca debí haber perdido. 3 semanas después, Alejandro aterrizó en el aeropuerto de Medellín. No había avisado a Sofía de su regreso. Quería que fuera una sorpresa, pero también necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos y preparar lo que quería decirle. Se dirigió primero a la casa de sus padres en el nuevo barrio. La diferencia era notable. La vivienda era más pequeña, pero acogedora, sin las pretensiones de grandeza de la anterior. Su padre trabajaba ahora como contador en una empresa mediana, un empleo honesto que le permitía vivir dignamente sin deudas ni apariencias falsas. «Te ves diferente, hijo», le dijo su padre mientras compartían un café en la pequeña sala. «Más maduro, más seguro de ti mismo. España me enseñó muchas cosas, papá, pero sobre todo me enseñó que el éxito real no tiene nada que ver con impresionar a otros, sino con ser una persona íntegra». Esa tarde Alejandro visitó el centro educativo donde trabajaba su madre. Verla interactuar con los niños, escuchar cómo los motivaba y los trataba con respeto genuino, le confirmó que la transformación de Esperanza era real y profunda. «Alejandro», le dijo uno de los maestros, «su madre se ha convertido en una inspiración para toda la comunidad. Los padres de familia la respetan mucho porque ven que realmente se preocupa por el bienestar de los niños». Al día siguiente, Alejandro reunió el valor para contactar a Sofía. En lugar de llamarla directamente, decidió enviarle una carta manuscrita, entregada a través de don Ricardo, el albacea que ahora fungía como consejero personal de ella. «Estimada Sofía», comenzaba la carta, «durante 2 años he reflexionado sobre nuestro matrimonio, sobre mis errores y sobre la mujer extraordinaria que tuve la fortuna de conocer, pero no supe valorar adecuadamente. No escribo para pedirte que me perdones, porque entiendo que el perdón no se puede exigir. Escribo para pedirte una oportunidad de demostrar que he crecido como persona, que he aprendido de mis errores y que ahora entiendo el verdadero valor del respeto y la humildad que tú siempre tuviste». La carta continuaba por 3 páginas, detallando su proceso de crecimiento personal, sus logros profesionales independientes y su deseo de construir una relación basada en el respeto mutuo y la admiración genuina. Sofía recibió la carta un martes por la tarde, después de una larga jornada de reuniones empresariales. La leyó en la privacidad de su oficina, recordando los buenos momentos que habían compartido antes de que las presiones familiares y los malentendidos dañaran su relación. Esa noche, tomó una decisión que sorprendió incluso a sus asesores más cercanos. En lugar de responder inmediatamente, decidió observar discretamente las acciones de Alejandro durante las siguientes semanas. Quería ver si sus palabras se reflejaban en comportamientos reales. Durante el mes siguiente, Alejandro se dedicó a reconstruir su vida en Medellín de manera independiente. Utilizó sus contactos internacionales para establecer una consultoría de comercio exterior, trabajando con pequeñas y medianas empresas que querían expandirse a mercados europeos. No mencionó su conexión con Sofía a ningún cliente potencial.
Quería que su negocio prosperara por sus propios méritos. Además, comenzó a participar como voluntario en el centro educativo donde trabajaba su madre, enseñando inglés a estudiantes de secundaria durante los fines de semana. Su experiencia en España le había perfeccionado el idioma y disfrutaba viendo cómo los jóvenes se emocionaban al aprender sobre oportunidades educativas en el extranjero. «Profesor Alejandro», le dijo una tarde Camila, una estudiante de 16 años, «¿es cierto que usted trabajó en España? ¿Cree que algún día podríamos estudiar allá?» «Por supuesto que es posible, Camila, pero no depende de dónde vengas o cuánto dinero tenga tu familia. Depende de tu dedicación, tu perseverancia y tu voluntad de trabajar duro por tus sueños». Esas conversaciones le recordaban constantemente las lecciones que había aprendido sobre el verdadero valor de las personas. Un mes después de su regreso, Alejandro recibió una llamada inesperada de don Ricardo. «Señor Alejandro, la señorita Sofía me ha pedido que le transmita una invitación. Mañana por la noche hay una cena benéfica para recaudar fondos destinados a la expansión del centro educativo. Ella quisiera saber si le interesaría asistir». El corazón de Alejandro se aceleró. «Por supuesto, estaré ahí. Una cosa más, señor. La señorita Sofía quiere que sepa que no se trata de una reconciliación romántica. Simplemente quiere conversar como adultos civilizados sobre el futuro». La cena benéfica se realizó en uno de los salones más elegantes de Medellín. Sofía había invitado a empresarios, políticos, artistas y líderes comunitarios, todos comprometidos con causas sociales. El evento tenía como objetivo recaudar fondos para construir 2 centros educativos adicionales en barrios vulnerables. Alejandro llegó vestido elegantemente, pero sin ostentación. Observó desde la distancia, mientras Sofía se movía con gracia entre los invitados, conversando con naturalidad tanto con millonarios como con líderes comunitarios de barrios populares. Era evidente que su riqueza no la había cambiado fundamentalmente. Seguía siendo la mujer inteligente y empática de la que se había enamorado en la universidad. Durante la cena, se encontraron brevemente junto a la barra de bebidas. «Alejandro», lo saludó Sofía con una sonrisa cordial pero reservada. «Me alegra verte. He sabido de tu trabajo con la consultoría y de tus clases de inglés en el centro educativo. Sofía, te ves radiante. Es evidente que liderar el grupo empresarial te sienta bien». «Gracias. ¿Cómo te ha ido adaptándote de nuevo a Medellín?» «Muy bien. España me enseñó mucho, pero este siempre fue mi hogar, y he descubierto que hay una satisfacción especial en construir algo propio, sin depender de conexiones familiares o favores». Conversaron durante 20 minutos sobre temas generales, sus trabajos, sus proyectos, los cambios en la ciudad. Pero ambos podían sentir la tensión subyacente, los sentimientos no resueltos que flotaban entre ellos. «Alejandro», dijo finalmente Sofía, «me gustaría que charláramos más extensamente, pero no aquí. ¿Te parece si nos vemos la próxima semana? Hay algunas cosas que necesitamos aclarar». «Me encantaría. Cuándo y dónde tú dispongas». Una semana después, se encontraron en un café pequeño y discreto del centro histórico de Medellín, lejos de las miradas curiosas y los rumores. Sofía llegó vestida sencillamente, con jeans y una blusa blanca, recordando a la estudiante universitaria de la que Alejandro se había enamorado años atrás. «Alejandro», comenzó Sofía después de ordenar sus cafés, «he estado observando tus acciones durante estas semanas, no para espiarte, sino para entender si realmente has cambiado o si esto es solo una estrategia para reconquistarme. ¿Y qué conclusión has sacado? Que el cambio parece genuino, tu trabajo independiente, tu compromiso con la educación comunitaria, la forma en que tratas a las personas sin importar su posición social, todo indica que has crecido como persona». Alejandro sintió un alivio profundo. «Sofía, durante 2 años he reflexionado sobre nuestro matrimonio. Me di cuenta de que nunca te defendí cuando mi madre te humillaba, de que permití que los prejuicios familiares influyeran en cómo te veía, de que no valoré la mujer extraordinaria que tenía a mi lado. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que regresemos como si nada hubiera pasado? No, quiero que empecemos de nuevo si tú estás dispuesta. No como el niño inmaduro que se casó contigo sin entender realmente quién eras, sino como el hombre en el que me he convertido, alguien que te respeta, te admira y que quiere estar contigo por quien eres.
no por lo que tienes. Sofía lo observó cuidadosamente. Alejandro, mi vida ha cambiado drásticamente. Ahora tengo responsabilidades enormes, presiones constantes, decisiones que afectan a miles de personas. ¿Estás preparado para eso? Estoy preparado para apoyarte, para ser tu compañero sin intentar controlarte o minimizar tus logros. He aprendido que una relación real se basa en que dos personas completas elijan estar juntas, no en dependencias o inseguridades. La conversación se extendió por 3 horas. Hablaron sobre sus sueños, sus miedos, sus expectativas para el futuro. Al final, Sofía propuso algo inesperado. Alejandro, si realmente quieres intentar reconstruir nuestra relación, tengo una propuesta. Quiero que trabajemos juntos en un proyecto específico antes de tomar cualquier decisión romántica. ¿Qué tipo de proyecto? Estoy planeando expandir el programa educativo a comunidades rurales de difícil acceso. Necesito a alguien con experiencia internacional que pueda ayudar a diseñar programas de intercambio estudiantil y alianzas con universidades europeas. Sería un trabajo de 6 meses, viajando juntos por varias regiones del país. Alejandro comprendió inmediatamente la sabiduría de la propuesta. Trabajar juntos les permitiría conocerse nuevamente, observar cómo cada uno había cambiado y determinar si realmente eran compatibles como pareja adulta. «Acepto», respondió sin dudar, «pero con una condición. Quiero hacerlo como tu igual profesional, no como tu esposo tratando de reconquistarte. Si al final decidimos que no funcionamos como pareja, que al menos quede una alianza profesional sólida». Los siguientes 6 meses fueron transformadores para ambos. Viajaron por regiones montañosas, pueblos costeros y comunidades indígenas, diseñando programas educativos adaptados a cada realidad local. Trabajaron 12 horas diarias, durmieron en hoteles modestos, comieron en restaurantes locales y se enfrentaron juntos a desafíos logísticos complejos. Durante esos meses, redescubrieron la compatibilidad intelectual que los había unido originalmente. Alejandro admiraba la forma en que Sofía se conectaba genuinamente con comunidades rurales, sin condescendencia ni paternalismo. Sofía apreciaba cómo Alejandro aplicaba su experiencia internacional para crear oportunidades reales de movilidad social para jóvenes rurales. Una noche, en un pequeño pueblo de la región cafetera, mientras revisaban propuestas de intercambio estudiantil en el lobby de un hotel rural, Sofía hizo una observación que los sorprendió a ambos. «¿Sabes qué me gusta más de estos meses trabajando contigo? ¿Qué? Que nunca has mencionado mi dinero, ni has tratado de impresionarme, ni has actuado como si me debieras algo por el pasado. Me tratas como a una colega respetada, nada más, nada menos. Porque eso es lo que eres, Sofía. Una mujer extraordinariamente capaz que resulta que también fue mi esposa. Pero antes que nada, eres una persona que merece respeto». Esa noche marcó un punto de inflexión emocional. Sin que ninguno lo planificara, comenzaron a redescubrir la atracción y el cariño que había sido enterrado bajo años de malentendidos y presiones familiares. Al final de los 6 meses, habían establecido programas educativos en 12 comunidades rurales, creado alianzas con 6 universidades europeas y diseñado un sistema de becas que permitiría a 100 estudiantes rurales acceder a educación superior de calidad. Pero más importante, habían reconstruido su relación sobre bases completamente nuevas. Ya no eran el joven inmaduro y la heredera secreta que se casaron sin conocerse realmente. Ahora eran 2 adultos que se admiraban mutuamente, que compartían valores similares y que habían elegido conscientemente estar juntos. Una tarde, mientras regresaban a Medellín después de inaugurar el último centro educativo rural, Alejandro tomó la mano de Sofía mientras ella conducía. «Sofía, estos han sido los mejores 6 meses de mi vida, no solo por el trabajo que hemos hecho, sino por redescubrir quién eres realmente y por darte la oportunidad de conocer en quién me he convertido. Para mí también han sido especiales, Alejandro, pero necesito que entiendas algo. Si decidimos continuar como pareja, será bajo condiciones muy diferentes a nuestro primer matrimonio». «¿Qué tipo de condiciones?» «Primero, mantendremos nuestras carreras independientes. Tú seguirás desarrollando tu consultoría y yo seguiré liderando el grupo empresarial. Segundo,
Cualquier decisión importante la tomaremos juntos, como socios igualitarios. Y tercero, si alguna vez sientes que mi dinero o mi posición te incomoda, hablaremos inmediatamente sobre ello. Me parecen condiciones perfectas para una relación entre adultos maduros. 6 meses después, Sofía y Alejandro renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima, celebrada en el primer centro educativo que habían construido juntos. La ceremonia fue oficiada por el párroco local, y los únicos invitados fueron las familias de ambos, los maestros del centro educativo y algunos líderes comunitarios que habían trabajado con ellos. Esperanza lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría y gratitud. Ver a su hijo casarse nuevamente con la mujer extraordinaria que una vez había menospreciado, le confirmó que las segundas oportunidades, cuando son genuinas, pueden llevar a finales más hermosos que los primeros intentos. Durante su discurso en la recepción, Sofía mencionó las lecciones que había aprendido durante todo el proceso. He aprendido que el verdadero poder no está en humillar a quienes consideramos inferiores, sino en elevar a quienes necesitan oportunidades. He aprendido que el dinero es una herramienta, no una identidad, y he aprendido que las relaciones más sólidas se construyen sobre respeto mutuo, no sobre dependencias o apariencias. Alejandro, por su parte, agradeció públicamente a su madre por la transformación que había experimentado. Mi madre me enseñó, aunque de manera no intencional, una de las lecciones más valiosas de mi vida, que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para convertirse en una mejor versión de uno mismo. Su transformación me inspiró a examinar mis propios prejuicios y a trabajar para ser el hombre que mi esposa merece. 5 años después de la revelación inicial, la historia de Sofía se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios sobre liderazgo ético y responsabilidad social empresarial. El grupo empresarial Vázquez era reconocido no solo por su éxito financiero, sino por sus programas de inclusión social y desarrollo comunitario. Esperanza había sido promovida a directora regional de programas sociales, supervisando centros educativos en 3 departamentos del país. Su historia personal se había convertido en una herramienta poderosa para sensibilizar a empresarios sobre la importancia de la responsabilidad social. La señora Esperanza es un ejemplo viviente de que las personas pueden cambiar radicalmente cuando encuentran un propósito superior, comentó en una entrevista el alcalde de Medellín. Su trabajo ha impactado positivamente la vida de miles de familias. Alejandro había expandido su consultoría hasta convertirla en una empresa de 50 empleados, especializada en ayudar a pequeñas empresas latinoamericanas a acceder a mercados internacionales. Su empresa operaba de manera completamente independiente del grupo de Sofía, aunque ocasionalmente colaboraban en proyectos específicos. La pareja había encontrado el equilibrio perfecto entre sus vidas profesionales y personal. Trabajaban juntos en proyectos sociales, pero mantenían sus empresas separadas. Se apoyaban mutuamente sin intentar controlarse y habían aprendido a navegar las complejidades de ser una pareja donde ambos tenían éxito profesional significativo. Una tarde, mientras revisaban los informes anuales de los centros educativos en su oficina compartida en casa, Sofía hizo una reflexión que resumía perfectamente su historia. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Alejandro? ¿Qué? Que si tu madre no me hubiera humillado lavando esos platos, tal vez nunca habría revelado mi identidad tan pronto. Tal vez habríamos seguido viviendo en la superficie, sin enfrentar realmente nuestros problemas y prejuicios. Entonces, en cierta forma, le debemos gratitud por habernos obligado a crecer. Exactamente. Sus acciones, aunque hirientes en su momento, fueron el catalizador que necesitábamos para convertirnos en las personas que somos hoy. La historia llegó a su final más hermoso cuando, 3 años después de su segunda boda, Sofía y Alejandro inauguraron la Universidad Popular Esperanza Nueva, un proyecto educativo que ofrecía educación superior gratuita a estudiantes de escasos recursos de toda Colombia. El discurso inaugural lo pronunció Esperanza, quien había sido elegida como la primera rectora de la universidad por su experiencia en programas sociales y su transformación personal inspiradora. Estimados estudiantes, comenzó Esperanza
frente a los 500 jóvenes que conformaban la primera promoción. Hace 10 años yo era una mujer llena de prejuicios que juzgaba a las personas por su apariencia y su posición social. Hoy estoy aquí porque aprendí que la verdadera educación no está en los títulos que colgamos en la pared, sino en la humildad para reconocer nuestros errores y la valentía para cambiar. Ustedes están aquí porque alguien creyó en sus capacidades sin importar de dónde vienen. Ahora les corresponde a ustedes demostrar que el talento y la dedicación no conocen fronteras económicas ni sociales. La universidad se convirtió rápidamente en un modelo de excelencia académica y compromiso social. Los graduados no solo recibían educación de alta calidad, sino que también se comprometían a devolver a sus comunidades parte de lo que habían recibido, creando un ciclo virtuoso de desarrollo social. Sofía observaba todo esto desde su oficina, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había comenzado con ella, lavando platos en una cocina mientras soportaba humillaciones. Cada plato que había lavado, cada desprecio que había soportado, cada momento de injusticia que había guardado en silencio, había sido parte de un proceso que la había fortalecido y la había preparado para usar su poder de manera responsable. La historia de la heredera que lavó platos se convirtió en una leyenda moderna sobre la importancia del respeto, la humildad y la capacidad de transformación humana. Demostró que las personas más poderosas no son aquellas que humillan a otros, sino aquellas que elevan a quienes las rodean. Y cada vez que alguien escuchaba esta historia, comprendía una lección fundamental. Nunca sabemos realmente quién es la persona que tenemos enfrente, pero eso no importa, porque todas las personas merecen respeto y dignidad, independientemente de su posición social o económica. Esta historia nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de tratar a otros con respeto y compasión. Nos recuerda que las apariencias pueden engañar, pero más importante aún, nos muestra que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer y para convertirse en una mejor versión de nosotros mismos. La humildad y el respeto hacia otros no son signos de debilidad, sino manifestaciones de verdadera fortaleza de carácter. Me gustaría pedirles que califiquen esta historia del 1 al 10, considerando si les transmitió emociones y reflexiones significativas. También me encantaría saber desde qué país nos están viendo y si tienen alguna experiencia personal similar que les gustaría compartir. Sus historias pueden inspirar a otros y demostrar que, sin importar las circunstancias, siempre existe la posibilidad de crecimiento personal y transformación positiva. Recuerden que cada acto de respeto y bondad que realizamos tiene el poder de cambiar no solo nuestra propia vida, sino también la de quienes nos rodean.